Calidad de Vida es una presentación de Casa de Galicia. A continuación, en Buscadores, Calidad de Vida con el doctor Juan Carlos Polié. Y hoy recibimos a una prestigiosa invitada para hablar de temas bien importantes como las medicinas integrativas, cuerpo y mente, ¿no? No disociarlo al cuerpo de la mente, y particularmente de la ozonoterapia, de la que ella es todo un referente en nuestro país. Doctora Marta Ferrari, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Un gusto también de tenerte después de tantos años en Calidad de Vida. Caminando juntos en esto de compartir el conocimiento. Doctora, expliquemos, antes de entrar en no disociar cuerpo y mente y en las patologías funcionales, hablemos de lo que es la ozonoterapia. Bueno, siempre tratamos de recordar que el ozono es un gas de 3 átomos de oxígeno que fue descubierto por un químico en el 1840 en Alemania, y que a partir de ahí tenemos una trayectoria larga de investigación y de experiencias como desinfectante de aguas y ambiente, pero que luego se utiliza como un antibiótico natural, y la experiencia nos lleva a un tratamiento en las hernias de disco, protrusiones, tendinitis y todo dolor como contracturas. Pero poco a poco la investigación nos pone en el camino de usar el ozono para el estrés, porque tiene una acción en el estrés oxidativo intracelular, y por lo tanto el estrés que una persona tiene genera un estrés oxidativo a nivel intracelular. Por eso nosotros usamos el ozono en distintas patologías, y lo que vamos explicando, que lo hablamos con el paciente en una entrevista donde quién eres tú es lo más importante, escuchamos cómo llegó a tener esta dolencia o este pinzamiento o hernia de disco, si esto fue brusco o fue posterior a años de trabajo, y de esta manera nuestro plan se ajusta al caso en particular. No es una hernia global, sino una hernia en esta persona que trabaja o que vive de esta manera. Y aplicamos el ozono de diferentes maneras. Una puede ser sistémica y otra localizada. De esta forma, nosotros tenemos una respuesta que va más allá del dolor que tiene el paciente. Y, por ejemplo, hay patologías que el ozono lo cura, y hay patologías en las que es coadyuvante. Y en esto podemos hacer como 2 categorías en base a 20 años de experiencia, que ya tengo una buena casuística. Una son todo lo que son las algias, dolor de cabeza, cefaleas, pinzamientos, contracturas, hernias de disco, tendinitis. Otra son las enfermedades autoinmunes, mucho más complejas, que involucran varios sistemas, y que lo que nos van mostrando es que no solo tenemos que ver lo físico, que es lo que relata el paciente, sino también nosotros tenemos que hablar de la parte mental, la parte emocional, inmunológica y alimentaria. Para eso, doctora, es imprescindible una relación directa con el paciente. Claro. Hay que conversar con el paciente. Cierto. Es decir, para buscar explicaciones, a veces el paciente no las tiene, pero a veces el médico puede descubrir del por qué nace esa patología. De un estrés, puede surgir cualquier tipo de las patologías que has enumerado. ¿Qué es lo que más te duele cuando perdés algo? Claro. Es mudarte, es un divorcio, es perder tu trabajo, es perder tu imagen, es que te humillen, es tu vínculo familiar histórico. Entonces, nosotros tenemos 1 hora y media con el paciente conversando. ¿1 hora y media le dedicás a cada paciente? Sí, porque para mí lo importante en la primera entrevista es quién eres tú. Claro. A mí te trae un dolor, es verdad. La consulta siempre es el pedido de un dolor, pero el dolor viene en una persona en particular, que tiene una historia diferente, un barrio, una cultura. Exactamente. Entonces nosotros lo que tenemos que descubrir, que son años de oficio, porque en realidad cuando me recibí era un aprendiz de brujo, pero ahora ya creo que llego al título, y de esta manera la base clínica, esos 3 años de medicina interna que hice,
pasaje por psiquiatría y luego la maestría que hice en la Favaloro, a uno le permiten tener una mirada de la persona y de su camino. Y entonces sumamos distintas técnicas naturales que nos permitan hacer un mejor trabajo y una mejor respuesta. ¿Qué buscamos? Esto que tú hablas, la calidad de vida. Tener una mejor calidad. De repente yo no puedo salvar tu vida y yo no tengo la magia para esto, claro, pero te puedo encaminar a una mejor calidad de vida, sin dolor, sin sufrimiento, con menos empujes, ¿no? Y eso ya es para mí un logro. Doctora, de acuerdo a la patología, son una, son 5, son 10, son 20 sesiones de ozonoterapia y a su vez de ese diálogo que tú mantenés con el paciente. Claro, las sesiones dependen de la patología. Si tenemos una hernia de disco, 10 sesiones es suficiente. Pero si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, hablamos de 30. Entonces, nosotros trabajamos distintos protocolos que son internacionales y que están vinculados a la Asociación Mundial de Ozonoterapia, o distintas técnicas como la medicina ortomolecular, como la de medicina biológica, los complementos biológicos. De esa manera, la alimentación alcalina, hacer un cambio y trabajar la microbiota intestinal para que haya una mejor respuesta y una mejor absorción. Se está trabajando mucho en ese aspecto en los últimos tiempos, doctora, en la microbiota. Sí. Y se está poniendo particular énfasis en la salud intestinal. Claro, porque si el intestino no se oxigena y no respira y no alimentamos adecuadamente las bacterias y hongos que viven saprofitamente en nuestro intestino, nosotros no absorbemos y si absorbemos, pasa a un pH ácido que lo que favorece es la enfermedad. O, como decimos, el primer paso es trastorno funcional en camino a tener una enfermedad. Entonces nosotros tenemos que tener esta mirada que te da el estudio, la experiencia, la clínica, de tener el tiempo de observar y ver las señales que el cuerpo nos da. Y escuchar esas señales, prestarle atención. Qué importante todo lo que has dicho, pero que le dedicás hora, hora y media al paciente. Exactamente. Cuando cualquiera de los televidentes que nos están viendo y van a su mutualista o van a un hospital, el profesional tiene 10, 15 minutos, bueno, porque no más, para dedicarle al paciente y a su patología. ¿Qué camino? Es un proceso en el que uno tiene que elegir qué camino toma. Claro. Cuando uno trabaja en la mutualista es un contexto. Claro. Cuando uno elige su camino y arriesga, tiene la libertad de tomarse su tiempo. Seguro. Y esa libertad no tiene precio, porque permite que uno trabaje con las personas y le dé el mayor calidad en conocimiento, y también le enseñe un camino de los valores, y trabajar los valores, la espiritualidad, para que retomen un trabajo consigo mismo. Las sesiones, dijiste que pueden llegar a durar hasta hora y media. Es decir, ¿Y haces grupos también, Marta? Por ahora no, pero la entrevista con el paciente es una y el tratamiento lleva una hora aparte. Es decir, cuando él pasa a tomar el tratamiento de ozono, o que hacemos vitaminas o hacemos otras sustancias para desinflamar las membranas intracelulares, que son homotoxicología, con eso el paciente tiene una hora más. Una cosa es conmigo trabajando o conversando, y otra cosa es cuando empieza el tratamiento. Marta, ¿tiene alguna contraindicación la ozonoterapia para algún tipo de paciente, para algún tipo de patología? Bueno, en general nosotros no tenemos alergias al oxígeno, y son 3 átomos de oxígeno. Claro. No hay efecto secundario. Lo que sí puede pasar es como pasa en la homeopatía, que el tratamiento comienza a sacar hacia afuera y manifestar aquellas intoxicaciones que tenemos. Entonces a veces la gente tiene como brotados, las respuestas son muy variadas. Alguno me dice me da mucho más sueño, otro me dice voy mucho más al baño, pero lo que pasa es que el ozono es acumulativo y comienza a regular los sistemas que tienen una baja en el trabajo. Lo primero es la regulación funcional
de los sistemas. Lo segundo es trabajar sobre la patología que se consulta. Sin duda. Doctora Marta Ferrari, hoy iniciamos un ciclo Hoy iniciamos. que vamos a desarrollar cada tanto. Te vamos a tener acá en estudios de BTV, de buscadores, para que nos vayas explicando esto, porque cada vez más la gente tiende a las medicinas naturales y como tú llamas y como también muchos profesionales llaman, las medicinas integrativas, las medicinas naturales, pero también sumadas a las convencionales. Así, no hay contradicción. No hay choque. No, hay complementariedad. Lo que nosotros tenemos que saber es complementar técnicas, por eso nos lleva mucho tiempo estudiar y tener esta visión de cómo guiar cada paciente, cada situación. Y esto lleva años, ¿no? Eso lleva un tiempo, no es cuando uno se recibe, que trabaja en urgencias, que trabaja de otra manera, mientras se va formando en las especialidades que está buscando. Ese es también el camino, ¿no? Doctora Marta Ferrari, un placer. Muchas gracias. Como durante estos 25 años de calidad de vida. Sí. De haberte tenido y seguirte teniendo a lo largo del año y del próximo aquí en nuestro programa y en Buscadores. Muchas gracias. Un placer. A este espacio. A la teleaudiencia que nos reencontramos, Fernando. Sí, señor. La semana que viene, Juan Carlos. Buen fin de semana. Feliz día mañana, Día del Periodista. Feliz día para todos. Feliz día también. Mañana, exactamente. Vamos a cerrar el espacio del doctor Juan Carlos Poli. Esto fue Calidad de Vida con el doctor Juan Carlos Polié. Calidad de Vida fue presentado por Casa de Galicia.